¿Cómo están, niños? No me ven, pero me escuchan. Aquí están mis manos. Por acá el profe Philip. Voy a hacer ahora una revisión, pregunta por pregunta, de este cuestionario 1, que en verdad ustedes lo hicieron en versión online, pero acá está en papel. Yo lo resolví en papel, entonces tomé algunos apuntes, hice algunas marcas y por eso voy a ocupar este mismo material, pero en esencia es el mismo que está en internet, aunque algunos lo hicieron también en PDF. Es este, ya son 24 preguntas. Eh, este cuestionario en papel parte de la 17, pero cuando ustedes hicieron el cuestionario online corresponde esta a la número 1 y así sucesivamente. Esta está numerada del 17 al 40, cuando en internet está desde el 1 al 24, pero esencialmente es lo mismo. Bueno, en el primer texto vamos a irnos de lleno ya al primer texto y al método utilizado para solucionarlo. Nos habla del amor y precisamente la idea principal es la relación entre amor y cultura, ¿cierto? Y parte diciendo que la capacidad de un amor depende de la influencia que alguna cultura específica ejerce sobre su carácter, o específicamente sobre el carácter de la persona media. Aquí vamos a vincular de inmediato con la primera pregunta, con media. Ejerce sobre el carácter de la persona media. Lo que está diciendo que sobre el carácter de la persona más, de las personas que más se repiten. Siendo, digámoslo así, práctico, en este sentido, ustedes tal vez, algunos de ustedes conocen esta campana, la campana de Bauhaus, también llamado la curva normal, donde aquí hay un extremo la vamos a llamar por ahora, un extremo negativo, y aquí hay un extremo positivo. Toda la población, bajo cualquier carácter, bajo cualquier criterio, se distribuye de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, personas que nivel de educación, ¿ya? Nivel de educación de la población. Vamos a tener que tal vez acá las personas que tuvieron, no sé, un muy bajo nivel educativo a los 30 años, ¿ya? Las personas de los 30 años que tienen un muy bajo nivel educativo, como por ejemplo, no sé, no terminaron la educación básica, son minoritarias en la población. Y por aquí van a estar los que tuvieron un máximo nivel educativo, como por ejemplo gente que tiene postdoctorados. Van a estar aquí. También en un gráfico donde esta es la población y este es el nivel educativo, ¿ya? Aquí hay menos personas, aquí hay menos personas. Y la mayor cantidad de personas se concentra al medio, ¿ya? Aquí es donde hay más gente, que puede ser gente que terminó la educación media, que terminó una carrera universitaria, que hizo un magíster, ¿ok? Entonces iba subiendo y iba bajando. O educación superior, ¿ya? Estoy hablando de un ejemplo, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que la persona media es esta, la que se encuentra acá, la persona que es mayoritaria, ¿ya? Lo mayoritario es lo mediocre, no. Lo inserto en algo, lo social, lo humano, no. Es lo común, ¿ya? Eso es lo mayoritario. Entonces, cuando dice persona media, persona común, esto es una forma de poder entender a lo que se está refiriendo, ¿ya? Pero pueden ustedes utilizar otra estrategia. Bueno, aparte de hablar de ello, entonces hace esta introducción del amor y después empieza a hablar específicamente qué ocurre en nuestra cultura occidental contemporánea, ¿ya? Y dice que el desarrollo del amor es escaso y que simplemente, entonces, como la pregunta que se hacen, la estructura social de la civilización occidental facilita de su espíritu, facilita que se lleve al desarrollo el amor, y la respuesta es no, ¿ya? No lo facilita la cultura contemporánea occidental. Que algún tipo de amor, que este es el verdadero amor fraterno, materno y erótico, no se pueden desarrollar, sino lo que se puede desarrollar son unas formas de pseudo amor, que en verdad son formas de desintegración del amor, ¿ya? Nos da ejemplo a lo que se refiere, y eso son inferencias de cada uno. Vamos a la segunda pregunta. Del fragmento leído, que es este texto, se desprende que los sentimientos son más genuinos en las sociedades orientales. Sería una ultrainterpretación, es decir, estamos diciendo que en la cultura occidental ya no se desarrolla mucho el amor, pero está diciendo con ello que en la cultura oriental sí, no. Ya sería una inferencia demasiado poco razonable, poco fundada. Históricamente el amor ha sufrido un pseudo desarrollo en Occidente. Si no dijera históricamente, podría ser,
El amor ha sufrido un pseudo desarrollo en Occidente, pero al decir históricamente, no, porque en verdad acá está hablando de la cultura occidental contemporánea, vale decir de este tiempo, la actual, no está hablando a nivel histórico, por lo tanto, esta alternativa debe ser también descartada. El sentimiento amoroso es más aparente que puro en nuestra sociedad. Esta podría ser porque lo que está diciendo es que la forma de pseudo amor, ya, pseudo quiere decir en apariencia, ya, es algo que parece ser amor. El prefijo pseudo es precisamente esto, ¿ya? Más aparente que puro, ¿ya? Que puro. El amor fraterno, materno, erótico podría ser puro. Más que eso es un pseudo amor. ¿Ah, sí? Parece que sí. Los amores fraterno, materno y erótico son formas precarias de pseudo amor, o sea, formas pobres de este amor en apariencia. No, está diciendo todo lo contrario, lo pone en oposición al pseudo amor, así que descartado. La estructura de la sociedad occidental favorece el desarrollo del amor. No, lo habíamos dicho, la interrogante es negativa. Por lo tanto, la única que puede ser es la C. ¿Ok? Con eso termina el primer texto. Espero que se haya entendido esa primera resolución. Vamos con el segundo texto. El segundo texto trata es una crítica a una película llamada Más allá de los sueños, perdón. Es una crítica absolutamente negativa. Se dice que es poco convencional, ¿ya? Pero a pesar de que sea, o sea, lo malo no es que sea poco convencional, sino que esa rareza, en verdad es, como se plantea acá, es fría, no va a nada, no tiene un propósito artístico, no tiene un fin de transmitir emociones. Esa es la crítica que se establece más que nada. Ya, aunque hay algunas escenas aisladas que están bien logradas, en general lo que prima es la indiferencia. ¿Ya? Hay muchas imágenes como bonitas, como por ejemplo lo que se plantea acá, pero esas imágenes que serán todas muy bonitas no aportan nada a la historia. Además, los efectos especiales que también ocurren no transmiten las sensaciones que deberían transmitir. ¿Ya? Esa es la primera parte. Después hay un segundo párrafo que es continuación del mismo texto, donde más que nada lo que hace es especificar quién tiene la culpa de que esto no resulte. Por un lado, Vincent Ward, ¿ya? Y establece cuál es la responsabilidad del director, donde hay decorados que no son aprovechados, que hay un mundo enfrentado, lleno de contradicciones, que se opone a otros a otras partes de la película donde dice que esto no debería ser así, ya que uno puede elegir qué hacer. Por otro lado, el guión es pretencioso, entonces hay otra responsabilidad, hay un director que sería responsable y por otro lado el guionista sería responsable de que esto no funcione. Y algo bueno, como que lo único que se destaca es que se opta por un final feliz. ¿Ya? Lo único bueno de la película, al parecer. Vamos con las palabras. Manido, afortunado, lastra, pretencioso. Tenemos que volver atrás con manido. Está acá en el primer párrafo, ¿cierto? Una película poco convencional que se adentra en un tema muy manido desde una perspectiva, si no nueva, al menos sí evidentemente arriesgada. Muy manido. ¿Ya? ¿Cuáles son algunas técnicas que, al menos en lo personal y que también otros profesores u otras personas en general utilizan para establecer el significado de las palabras? Fijarse en la raíz. Esa es una técnica que al menos yo utilizo mucho. Fijarse en la raíz. Manido. ¿A qué se parece? ¿Será simple? Vamos al contexto. Puede ser que se adentre en un tema muy simple desde una perspectiva, sino nueva. Ya, pero a ver, está diciendo que hay algo nuevo, pero también es arriesgada. Pero hay una oposición. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Será simple? ¿A qué se parece manido? Ya, y aquí voy con la raíz. Manido tiene una raíz y es como de la raíz de mano. ¿Ya? Manido es como manoseado. Es un tema muy manoseado. ¿Ya? Y dice, aunque lo trata de hacer desde una perspectiva al menos no nueva, sí, evidentemente es una perspectiva arriesgada. Pero manido con mano, manoseado. Por ahí hay que tratar de ir buscando. Con esas técnicas al menos uno puede llegar fácilmente a lo que puede resultar. Como está hablando de algo negativo, no puede ser algo sofisticado. ¿Ya? Manoseado.
otro sinónimo de decir trillado, ¿ya? Algo muy repetido, algo que sea un tema que se ha trabajado muchas veces, ¿ok? Cuando dice afortunado, querrá decir con suerte. Vamos al contexto. Dice que en resumen no estamos ante un típico producto de Hollywood al estilo Ghost, de lágrimas fáciles y situaciones previsibles, pero tampoco nos encontramos con un producto afortunado. ¿Ya? Está diciendo que no es algo tan malo como si sería un típico producto de Hollywood al estilo Ghost, pero tampoco es un producto afortunado, tampoco es un producto bueno. ¿Ya? Y después dice por qué, pero no es un producto bueno. Entonces hay que buscar algo que sea positivo. ¿Pero qué quiere decir? Exitoso, pero es que exitoso, aunque sea bueno, está diciendo que tuvo éxito, o sea que triunfó, pero no triunfó. ¿Ya? Vamos a volver de nuevo atrás. No está diciendo que no triunfó. ¿Ya? Si ustedes se fijan, no está diciendo que no es exitoso. Nos encontramos con un producto afortunado. No es lo mismo que exitoso, porque exitoso querría decir que se refiere de pronto a las repercusiones que tuvo, a cómo fue recibido por la crítica general, pero esta es una crítica muy personal que está haciendo el autor, por lo tanto no acertaría bien poner un adjetivo como ese. ¿Ya? Perfecto, feliz, equilibrado. Tenemos que ver a qué se está tratando de referir, y vamos de nuevo a la raíz. Fortuna. ¿Ya? Algo que tiene fortuna. Es algo que uno puede decir la riqueza, algo que tiene riqueza. Ya, no quiere decir eso porque ni siquiera hay algo parecido como algo rico, no. La fortuna puede tener más que ver también con la suerte, ¿cierto? Y la suerte tiene que ver con acertar en algo. Si yo jugué los números precisos del loto, yo acerté los números del loto, tuve suerte, ¿ya? Por ahí, acertado, comparte una misma raíz, ¿ya? Que tiene que ver con el sema, con el valor semántico de la suerte, fortuna. Entonces todo eso, acá tenemos, uno puede hacer todo eso paralelo, sacar los semas, fortuna, suerte. Uno cuando tiene suerte acierta en algo, acertado. ¿Ya? Esas son las técnicas que al menos yo utilizo. Yo espero que les puedan servir igual. ¿Ya? Lastra. Lo mismo. Vamos más acá. No es un producto afortunado, pues su rareza se transforma en una frialdad que lastra la película casi de principio a fin. Que lastra la película. Algo está generando en la película. ¿Ok? Está arrastrando la película, regulando, frenándola, reduciéndola, presionando la película. ¿Cómo lo podemos ver? Lastra, yo jamás la había escuchado en mi vida así como verbo, como algo que lastra otra cosa. Pero sí he escuchado la palabra lastre, ¿ya? Y decir, no, es que su esposo es un lastre, o su hijo es un lastre. Y uno se pone a pensar, ¿qué quiere decir las personas cuando dice eso? Que un lastre es una carga, ¿cierto? Es algo que no deja avanzar, que no deja hacer las cosas. Es una carga, en este caso, que enlentece, ¿ya? Eso es un lastre. No es algo que se arrastra necesariamente. Menos esto, no. No es algo que reduce, no es algo, uno podría decir como es algo que presiona. Pero, de verdad, lo que hace un lastre es una carga que no te permite avanzar, ¿ya? Y no te permite avanzar porque te frena. Si ustedes después buscan efectivamente lo que significa lo que es un lastre, ya no en sentido figurado, como cuando uno le dice a una persona que es un lastre, sino en sentido real, es el peso que le echan en alguna, por ejemplo, en algunos barcos, o puede ser como los globos aerostáticos, que echan peso para que sea más estable, pero después botan esos pesos, que pueden ser sacos de arena, por ejemplo, u otros pesos inútiles, roca, algo así, los sacan para que la nave sea más veloz, ya más rápida. De ahí que esa es la palabra correcta. Pretencioso. Y es que el guión de Ron Bass es pretencioso. ¿Qué significa? Te lo entrega ahí mismo. ¿Ya? Perdón, no se veía. Acá. Y es que el guión de Ron Bass es pretencioso. ¿Qué significa pretencioso? Lo mismo que aparece acá.
que parece aspirar a ser algo más de lo que en realidad es. ¿Ya? Parece aspirar, pretencioso, es algo que pretende otra cosa. ¿Ya? Vamos a verlo. Aquí esta yo la daría más por descarte. ¿Ya? Eh, alguien locuaz es alguien que tiene el don de la palabra. Pretencioso, don de la palabra para nada. Verborreico, algo que habla mucho. Ya que tiene una verborrea, no sé si han escuchado eso. Como que habla y no dice nada. No. Lujoso, lujoso sería como tal vez incluso algo en muchos contextos positivo, pero aquí no está siendo positivo. Grandilocuente, lo mismo, alguien elocuente, que es como alguien locuaz, pero en gran medida. No, nada, uno lo podría descartar, presuntuoso. Y presuntuoso con pretencioso son sinónimos casi exactos. ¿Ya? Así que nada, eso está bien. Ojalá que la hayan podido pillar. Vamos más adelante. Esta pregunta es más o menos difícil, de hecho yo no estoy de acuerdo. Esta es la única pregunta en todo el cuestionario que yo no estoy de acuerdo con la clave que entregaron los autores. Creo que es un error. Porque dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una opinión desfavorable respecto de la factura general del film? ¿Ya? Hay que fijarse, la clave está acá, que tiene que ver con la factura general, vale decir, la elaboración general, total de la película. Entonces hay que buscar características que sean, insisto, generales. ¿Ya? Por ejemplo, la emoción transmitida por las palabras de los personajes es poco perceptible. Eso aparece al inicio y uno de los problemas, a mi juicio, más generales. Dice, no se percibe la emoción en sus palabras. ¿Ya? Así los personajes hablan y hablan, pero está al momento de expresar esta característica, se está refiriendo a una característica inicial, ya que es algo súper general, y es que la película es muy rara y es muy fría. ¿Ya? La rareza de la película se transforma en una frialdad. ¿Cómo se demuestra esa frialdad? Por esto. Por la alternativa, ¿cuál era? A, que es que la emoción transmitida por las palabras de los personajes es poco perceptible. Yo diría que sí, puede ser esa. ¿Ya? El énfasis en la contemplación de un paisaje celestial que no aporta a la historia. Eso es algo muy específico. Aunque sí es cierto, es un ejemplo que aparece por acá. Será todo muy bonito, pero en realidad no aporta nada a la historia cuando está mirando el cielo. Pero es algo muy específico. Aunque es una característica, una opinión desfavorable, no tiene que ver con la factura general. Por lo tanto, yo lo descarto. Es un típico producto de lágrimas fáciles y situaciones previsibles. Lo dice aquí. En resumen, no estamos ante un típico producto de Hollywood al estilo Ghost, de lágrimas fáciles y situaciones previsibles. Es exacto que dice que no es eso. Y precisamente esta alternativa es la que yo le marqué como correcta, porque los autores de este cuestionario lo marcaban como correcta, pero no. ¿Ya? Así que los que respondieron esta y tienen esta mala, yo lo cuestionaría, porque no puede ser la que dan correcta, que es la C. ¿Ya? El autor no afirma esto, todo lo contrario. Después tenemos que incorpora escenarios que no transmiten la sensación que debieran. Sí, eso está dado acá cuando habla de los efectos especiales, creo. Sí, ¿ya? Y es algo que también sucede en las secuencias donde abundan los efectos especiales. ¿Ya? Esto es real, está planteado aquí. Sin embargo, a mi juicio tampoco es una característica general de la película. Es algo específico que tiene que ver con la fotografía y los escenarios y el uso de los efectos especiales. ¿Ya? Después tenemos, las escenas presentan una calidad emocional disímil, predominando las menos logradas. Yo esta es la que pondría, ¿ya? Porque es la más general. Sí, las escenas presentan una calidad emocional disímil, ¿ya? Tanto como cuando hablan los personajes, como en los efectos especiales, como en la parte de los paraísos y de los infiernos, que están llenos de contradicciones, ¿ok? Y predominan las menos logradas, sí, porque existen escenas aisladas en las que esto sí ocurre, donde sí se percibe la emoción en las palabras, pero son las menos, duran poco y enseguida la película vuelve a su rutina, por lo tanto son disímiles, hay muy pocas. Yo esta es la que consideraría correcta, pero insisto que según los autores está esta, entonces yo aquí lo puedo dejar al criterio de cada uno. ¿Ya? La pregunta 24, bueno, esto quiero destacar que esto pasa mucho, los errores. ¿Okay? O problemas, conflictos de opinión, ¿ya? Pero yo creo que esto es un error abiertamente. 24.
¿Qué objeto comunicacional tiene el cambio de número en la persona gramatical en el segundo párrafo? Con objeto comunicacional se refiere a qué objetivo, o sea, qué objetivo comunicacional. Ya, es lo mismo. O sea, qué es que se busca marcar en el aspecto comunicacional cuando cambiamos el número de la persona gramatical en el segundo párrafo. Y es que aquí está hablando en tercera persona, está hablando de eso, que es la película. ¿De ya? Y aquí se incluye, dice, por otra parte, nos encontramos, está hablando de nosotros. ¿Ya? Y después aquí habla del yo. Nos encontramos en un mundo enfrentado. Y después dice, vamos, que me suena un poco raro. Vamos hablando de la primera. Oh, estoy marcando, perdón, no se veía. Ahora sí. Entonces dice, por otra parte, nos encontramos en un mundo enfrentado. Ya habla de nosotros y después dice, vamos, que me suena un poco raro. Y en esto de me suena un poco raro, habla del yo. Entonces hay un cambio en la persona gramatical. A eso se refiere. ¿Ya? De la tercera persona gramatical cambia a la primera persona gramatical. ¿Qué objetivo tiene ese cambio? Ya que se plantea. Incorporar al lector a las opiniones vertidas a favor y en contra de la película podría ser, ya que en el nosotros puede incluir al lector, pero no lo está incluyendo en la opinión, sino como adentrarse, involucrarse en la película. Como que podría ser. Acentuar la opinión personal del emisor en un aspecto particularmente extraño para él, eso sí lo hace. Primero dice nos encontramos, pero acá me suena un poco raro eso de castigar a los suicidas y a los locos. Pero dice a mí, o sea, puede que tú no estés de acuerdo conmigo, esto como que esta opinión no es tan objetiva, como que no estoy ni siquiera tan seguro de decirlo, pero ya voy a expresar mi opinión y lo voy a hacer. ¿Ya? Tiene sentido. Intensificar la responsabilidad del director sobre los deficientes decorados del film, porque aunque aquí está el director y está hablando qué efecto podría generar hacer un cambio de persona y hablar a la primera persona para relacionarse, para hacer un énfasis en él, no tiene sentido. Aunque ocurre, no tiene sentido decir que es para ello. Desestimar las contradicciones de los mundos enfrentados que la película muestra, ¿por qué? No, para nada. De hecho, ni siquiera desestima esas contradicciones, sino que las refuerza. Refuerza las contradicciones al dar su opinión acerca de castigar a los suicidas y a los locos. Lo raro que le parece a él castigar a los suicidas y a los locos. Finalmente, rescatar el espíritu de superación con el que ha sido elaborado el guión de la película. No. Nunca dice que hay un espíritu de superación. ¿Ya? No, para nada. Tiene que ser esa. ¿Ok? No hay otra opción. Las otras son descartadas. Hay algunas que son muy, muy absurdas. Bueno, siguiente pregunta del mismo texto. En términos generales, el autor del texto anterior realiza una crítica desde el punto de vista. ¿Qué es lo que está criticando? Está criticando el uso de las imágenes, el uso del diálogo, el uso de los efectos especiales, ¿ya? La transmisión de emoción, ojo, la transmisión de emoción, el efecto estético de una obra. Esas son las transmisiones de las emociones. Ya, el efecto que una obra artística produce en el lector. Desde el punto de vista, ¿está criticando lo que se habla de Dios, del cielo y el infierno? No. Lo lingüístico apenas lo toca. Lo moral tampoco, aunque hay algunos puntos que el único punto que toca la moral es lo que vimos recién cuando dice que le parece absurdo que los suicidas y los locos vayan al infierno. ¿Ya? Tecnológico, sí toca un poco acerca del uso de los efectos especiales, pero nada más. El fin general de lo que está hablando son los recursos estéticos, o sea, los recursos propios del arte del cine para generar un efecto en el espectador. Y esos recursos no están bien utilizados. Por lo tanto, el tema es el punto de vista estético. ¿Ok? Más allá de las críticas específicas de las películas, observen el autor. Aversión a la visión occidental de la vida ultraterrena en ningún caso. Nunca habla negativamente a nivel general de lo que se concibe como el cielo y el infierno para nuestra cultura occidental. No. Tendencia a valorar los finales felices en las producciones cinematográficas. No, él dice que es lo único bueno. ¿Pero por qué es lo único bueno? No porque a él le gusten siempre los finales felices, sino que hay que agradecerle que haya optado final feliz, pues era algo necesario después de ver tanta tragedia. Y más encima dice algo necesario, o sea, como que igual le baja un poco. Ya, yo creo que lo menciona simplemente porque para decir algo positivo de la película, ¿ok? Pero a él le gusta que haya finales felices, no en todas las películas, no podemos hacer esa inferencia, pero sí después de ver tanta cosa mala que pasa, ¿ya? Por lo tanto, no.
desconfianza por los efectos especiales de la producción de este tipo de film, no hay por qué. Él lo que está criticando no es el uso general de los efectos especiales, sino cómo se ocuparon en esta película, no en este tipo de películas, en esta película específicamente. Inclinación por las escenas breves y altamente emocionales, eso sería una ultra interpretación. ¿Ya? Él dice que hay algunas, que en esta película hay algunas escenas que están bien logradas emocionalmente, pero que esas escenas son breves. Pero con eso no quiere decir que el autor le gustan estas escenas, todo lo contrario. Le gustaría que toda la película, a pesar de tener escenas largas, fueran bien logradas emocionalmente. O sea, lo que él valora es que sean bien logradas estéticamente o emocionalmente. Por otro lado, rechazo al cine comercial, sensiblero y obvio, sí. Y eso está precisamente claro en lo mismo que habíamos destacado antes aquí. Aquí se ve el desprecio por este tipo de cine. Y dice, no es algo tan malo como Ghost, ya de la crema fácil y situaciones previsibles, este producto, típico producto de Hollywood, cine comercial, ya, pero aún así tampoco es algo bueno. Pero acá como que él demuestra que es como su peor, lo que más le apesta del cine es ese tipo de cine, ¿ya? Entonces sí, eso sí se observa en el autor y en la alternativa correcta, ¿ok? Vamos, seguimos en el mismo texto. Ya es largo ese texto. Hasta tiene harta pregunta. ¿Qué relación existe entre el párrafo 1 y el párrafo 2? Vamos viéndolo. Acá se va viendo claramente por descarte. Pero ya en términos generales sabemos que el párrafo 1 habla de los aspectos negativos. Y en el párrafo 2 como que menciona los responsables de esos aspectos negativos, que son el director y el guionista. Vamos viendo. El 1 menciona aspectos positivos y negativos del film. Positivos y negativos no. Positivos no. Destacando los negativos, no sé. No menciona prácticamente ninguno positivo. Un poco lo de la escena. Rescata finalmente el carácter trágico de la película. No está rescatando el carácter trágico. Ya no es apropiada. Compara Más allá de los sueños con otro producto de Hollywood. Solamente lo hace una vez con Ghost. Y no nada más. Insinúa que el guión de Vincent Ward de esa revista, Vincent Ward es el director, no el guionista. ¿Ya? Así que con eso se descarta el tiro. En la C presenta el argumento de la película, descartado el tiro. No dice de qué se trata la película. No tenemos idea. Como que habla un poco nomás del cielo y el infierno, pero nada más, no sabemos de qué se trata. ¿Ya? Así que descartamos el tiro. No es para querer la 2. Realiza una crítica principalmente de los aspectos menos logrados de la película. Sí. Apunta a las causas que generan la crítica desfavorable por parte del autor. Sí. Precisamente con las causas también vemos los responsables. Ya falla el director, falla el guionista. Esas son las causas de que esta película no funcione. ¿Ok? Presenta juicios de valor de los aspectos más y menos logrados del film. Puede ser, pero habla, no habla de los aspectos más. Como se centra siempre en lo negativo. ¿Ya? Señala los elementos del guión que hace de esta película un producto mediocre. Algunos elementos del guión, pero no solo eso. Por lo tanto, aunque esta sí puede ser, tiene cierta razón, la D es mucho más completa. ¿Ya? Ahí está. Vamos. Textos 3 y texto 4. Son dos epigramas, son poemas cortitos del autor Ernesto Cardenal. ¿Ya? Esta será mi venganza, que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso y leas estas líneas que el autor escribió para ti y tú no lo sepas. Como que habla el tiro de una persona que se quiere vengar de un amor porque tal vez ese amor no fue correspondido. Y su venganza es que él va a escribir un libro, él va a ser un poeta famoso. ¿Ya? Y le va a escribir un poema a alguien y ese alguien no va a saber que el poema es para ella. ¿Ok? Vamos acá. Me contaron que estabas enamorada de otro y entonces me fui a mi cuarto y escribí este artículo contra el gobierno por el que estoy preso. O sea, es una persona que tuvo, probablemente escribía poesía de amor, probablemente, ¿ya? Quizás sí, quizás no. Y luego cuando supo que no era correspondido, lo mismo que acá, es un amor no correspondido, tiró toda su ira contra el gobierno, escribió un artículo y fue preso. Ya, eso es. Tampoco correspondió, ya, amor no correspondido en ambos. Esto es importante para esta pregunta. De los textos anteriores se desprende que el accionar de los hablantes líricos está motivado por la angustia, el accionar, vale decir lo que está diciendo en cada uno de estos dos, el recelo, la desesperación, la nostalgia o el despecho. Cuando alguien siente amor por otro y ese amor no es correspondido, se dice, yo espero que ustedes lo hayan escuchado, que está despechado. ¿Ya? Es una cuestión súper específica. Eso significa despecho. Como alguien que hizo algo y no fue correspondido con el mismo favor, con la misma voluntad, con el mismo amor. ¿Ya?
Claramente hay despecho. La otra pregunta es bien interesante, que dice: suponiendo que estos textos sitúan a los hablantes líricos en un mismo contexto espacio-temporal, ¿ya? O sea, están en el mismo tiempo, en el mismo espacio, en el mismo país, ya en la misma época. Es posible inferir que dichos hablantes, pero ojo, son hablantes distintos, y eso es importante, ¿ya? Se dejan llevar por sus emociones al punto de traicionar sus propias ideologías. Ya, este podría ser, ¿ya? El del segundo epigrama. Pero este no traiciona su ideología. ¿Por qué? Chao, descartado. No. Concentra sus energías en el análisis político y abandonan la poesía amorosa. Si fuera el mismo que primero le dedicaba sus poemas y después, al ver que no era correspondido, escribe un artículo, podríamos decir que sí, que concentra su energía en el análisis político y abandona la poesía amorosa. Perdón, ya podría ser este, si es que fuera un mismo hablante, pero no tenemos por qué suponer que es un mismo hablante. Está diciendo que supongamos que son dos hablantes distintos en un mismo espacio. Por lo tanto, este no abandona la poesía, ¿ya? Simplemente escribe un artículo contra el gobierno. Y este no abandona la poesía, sigue escribiendo, ¿ya? Insisto, si esto fuera que una misma persona primero hace esto y después hace esto, podría ser la alternativa B. Pero no es así, son dos hablantes diferentes, por lo tanto no corresponde. Después, los hablantes sacrifican su libertad motivados por la libre expresión de sus ideas políticas. No, para nada, ¿ya? En ningún caso, porque no hay el poeta, este segundo hablante, no escribe contra el gobierno por la libre expresión de sus ideas políticas, escribe por despecho, ya lo habíamos dicho, ¿ya? D. Son poetas no consagrados que viven bajo un sistema político totalitario. Poetas no consagrados. ¿Por qué sabemos que es no consagrado? Porque acá está diciendo que algún día va a ser famoso. Ya, él no es consagrado. Y aquí también, ¿ya? Porque, digámoslo así, no hay nada que diga que puede ser famoso. Es solamente por eso. Es un poeta no consagrado, ¿ya? Porque si fuera consagrado, tal vez podríamos nosotros inferir que no habría sido tomado preso por simplemente escribir un artículo, ¿ya? Pero yo sé que es una inferencia, pero puede ser, ¿ya? Y que viven bajo un sistema político totalitario. ¿Cómo sabemos que viven bajo un sistema político totalitario? Porque este fue preso solamente por escribir un artículo contra el gobierno. ¿Qué pasaría hoy en día? Acá vivimos en Chile, no es un gobierno totalitario. Si usted escribe un artículo contra el gobierno, ya no pasa nada. No pasa nada, o sea, te van a criticar ya, o tal vez te pueden hacer algo, pero no te van a llevar preso. De hecho, ¿cuántas personas no escriben contra el gobierno hoy en día? Caleta de personas, y no les pasa nada, porque no es un gobierno totalitario, ¿ya? Entonces, eso tiene sentido. Sobre todo acá tenemos la pista de que no es consagrado, y acá que es un gobierno totalitario. Y entendemos que es el mismo, ya, sí, perfecto. No hay contradicción, ¿ok? Como escritores se inclinan por el anonimato en todos sus textos, imposible. Aquí sí, podríamos decir que este ser va a ser anónimo porque va a ser un autor que escribió para ti y tú no lo sepas. Puede ser anónimo, pero acá no, porque por algo lo metieron preso, porque sabía quién era, porque firmó el artículo. Listo. No puede ser. Por algo está preso. Única alternativa posible, ¿ya? Finalmente, la consecuencia que genera para el hablante el acontecer del texto 4 se ve representada por esto. El acontecer. ¿Cuál fue el acontecer? Que ella, que es el objeto lírico, a quien va dirigido el poema, está enamorada de otro. ¿Ya? Está enamorada de otro. ¿Qué simboliza eso? Que yo entonces ahora voy a escribir un artículo y me voy a ir a la cárcel. ¿Ya? Eso es simbolismo de que me pasó algo malo y yo me voy a la cárcel. ¿Ya? ¿Qué es lo que más representa esta imagen? ¿Es una muerte en vida? Puede ser, porque yo, claro, estaba enamorado de esta mujer y ella no me corresponde, entonces yo muero en vida. Ya puede ser,
Pero no es tan preciso. Viaje al infierno. Está diciendo que él no tuvo el logro en su vida que quería, entonces tuvo que viajar a un lugar ingrato, a un lugar oscuro. ¿Ya? Que puede ser una cárcel. O sea, como una cárcel puede ser el símil. ¿A qué se parece más una cárcel? Uno tendría que decir, ¿a la muerte en vida? ¿O se parece más a un infierno? Simbólicamente, hay que decidirlo. ¿Ya? El acontecer de tu obra se ve representada como una renuncia a la poesía. Nunca se dice tampoco que él es poeta. Ya, como que renuncia a la poesía. No sé si es tan claro. Suicidio político, autoagresión física. ¿Por qué suicidio político si al final él va a estar preso, pero tal vez incluso se puede transformar en un mártir de su corriente política contra el gobierno, de su lucha contra el gobierno? No tendría por qué ser suicidio político. Autoagresión física no es tan preciso, ¿por qué? No, jamás se menciona algo así. No, va a estar aquí. ¿Ya? Y aquí es donde uno tiene que inferir. Un preso parece más como que está muerto en vida, como un zombie, o parece más que está viviendo en un infierno. Yo me inclino más por esta. Y precisamente es la que los autores coinciden que es la correcta. ¿Ya? Bueno, después viene este texto que es el más largo. Este texto, aunque sea el más largo, a mi juicio al menos, es bastante claro. ¿Ya? Eh, Vamos a ver un poco de qué habla, pero está hablando, el tema principal es el del texto 5, es el viaje al interior de la Tierra. Y lo que plantea es que es uno de los mitos más antiguos de la humanidad y va dando ejemplos, ¿ya? Y aquí yo lo fui, otras técnicas que ustedes pueden ir haciendo, aparte de marcar la idea importante, pueden ir enumerando las ideas también, ¿ya? Por ejemplo, acá yo marqué el uno, lo fui subrayando, del primer ejemplo, Gilgamesh, ¿ya? El primero que dio de un viaje al interior de la Tierra. Después habló de Orfeo. Orfeo también bajó a la Tierra. Después de Tártaro, 3. Después de Platón, 4. ¿Ya? Después vamos a hablar de Ulises. Después de Eneas. Después de Dante, 7. Hay 7 personajes que son mencionados, eh, que elaboran mitos o son protagonistas de mitos de viajes al interior de la Tierra. ¿Ya? Después hay un cambio. Con el paso de los siglos, el mito fue dando paso a la ficción y a la especulación científica o pseudocientífica. Y vamos dando ejemplo. Entonces, aquí estamos hablando de los mitos del viaje al interior de la Tierra y aquí estamos hablando de la ficción, que son cosas diferentes. ¿Ya? Entonces, primero habla de Halley, que es el descubridor del cometa, habla de él todo este rato. En el segundo ejemplo, habla del inspector francés de Pont-et-Chaussée. ¿Ya? Después, en tercer lugar, las especulaciones entre hombres y animales prehistóricos. Y en el cuarto lugar, los viajes al interior que se pueden hacer por los polos. ¿Ya? Eso es. Como que habla entonces del viaje al interior de la Tierra, ese es el gran tema. Primero de una etapa mítica y después de una etapa ficcional que puede estar apoyado en la ciencia o en la pseudociencia. O sea, ciencia, como lo vimos anteriormente, que en apariencia es tal, pero que en verdad no lo es. Y tenemos las primeras palabras, ¿ok? Conciliar. Vamos a ver dónde está conciliar y está aquí. Dice que Platón suponía que la Tierra esférica trató de conciliar ciencia y ficción. Platón trató de conciliar ciencia y ficción. Concilio. Y uno busca raíces. Concilio, conciliar, reconciliar. ¿Qué es reconciliar? Tratar de llegar a un acuerdo. Condicionar, establecer, concordar. Acuerdo, concordar. Un acuerdo entre varios. Un acuerdo que se hace con alguien. Concuerdo contigo. O sea, llego a acuerdo contigo. Conciliar, concordar. No puede ser otra opción. ¿Ya? Y no es lo mismo que reconciliar, porque conciliar es armonizar algo, pero que no necesariamente tuvieron un conflicto que después necesitaban una reconciliación. Son cosas que nunca se han conciliado. O sea, nunca han llegado a acuerdo la ciencia y la ficción, al menos en ese tiempo. Ahora existe la ciencia ficción. Hay un género donde concordaron. Pero en el caso específico de Platón, ciencia era una cosa, ficción era otra cosa. Y él trató de conciliarlos, de llegar a un acuerdo entre ambos.
¿ya? No de reconciliarlo, porque son cosas que jamás habían estado antes unidas. Por lo tanto, el prefijo re, que es volver a, es inaplicable, ¿ya? Vamos después con sugirió. Vamos al texto para tratar de avanzar un poco más rápido. Sugirió estaba por aquí, parece. Acá, ¿ya? Entonces estaba hablando de Halley, que había hablado de la Tierra, que estaba la Tierra, a ver si se alcanza a ver ese dibujo, como que la Tierra tenía otro centro y ese centro era también habitado, ¿ya? Entonces eso es lo que sugirió, dice. Un año más tarde sugirió que no solo la convexidad de la concha estaba habitada, sino igualmente su concavidad, como una casa. O sea, sugirió. ¿Qué está diciendo con eso? Un año más tarde sugirió. En este caso, sugerir. ¿Qué es? Es afirmar, es especular, es instaurar. Sugerir es como cuando alguien dice algo sin afirmarlo completamente. Por ejemplo, uno dice, su mirada sugiere cierta admiración hacia mi persona. ¿Ya? No es que yo esté seguro de que esa persona me admira, pero en su mirada como que algo veo de que puede ser que me admire. ¿Ya? Es una insinuación de algo. No es algo completamente seguro como una afirmación, ¿ya? O como cuando alguien asiente algo, como cuando alguien asegura algo, no. Pero tampoco es que esté especulando, ¿ya? Es solamente como que lo deja, la tira nomás, así como que pase lo que pase, ¿ya? Eso es insinuar, eso es sugerir en este caso, ¿ok? Espero que se entienda. Después, cuando estamos hablando de sutil, vamos a ver el contexto. Dice, estando el resto casi vacío, relleno de un aire más sutil que el de la atmósfera. ¿A qué se refiere con sutil acá? Sutil es suave, ¿cierto? En este caso, como estamos hablando de atmósfera, uno tiene que interpretar la suavidad con la densidad. Por lo tanto, algo más denso será menos suave, por lo tanto menos sutil, ¿ya? Y algo, entonces tenemos que tratar de buscar un significado, un sinónimo acá que tenga que ver con eso, respirable muy específico, como que se está yendo hacia otro lado del significado de la palabra. Algo puro, porque puro y denso no se oponen, ¿ya? Elevado, concentrado. Concentrado es todo lo contrario, sutil es como un antónimo, ¿ya? Leve. Leve es lo contrario a denso. Leve es algo suave. Leve es algo sutil, ¿ya? Es el apropiado. Sigamos. Me queda poquito porque se me va a acabar los minutos que tengo disponible en la tarjeta de memoria, parece. Así que voy a tratar de apurarme, ¿ya? El fragmento leído corresponde a un texto de carácter. ¿Es dialógico? O sea, ¿hay un diálogo entre ambos? ¿Entre dos personas? No. ¿Es argumentativo? ¿Está defendiendo una tesis? ¿Realmente? No, está entregando información. Tampoco está contando una historia. Y aunque describe en secuencia, el texto no es predominantemente descriptivo. Lo que está haciendo es entregar información, por lo tanto es expositivo por todos lados. Hay que considerar este tema que lo vamos a ver después en las clases del taller de las secuencias textuales. ¿Ok? Un texto en esencia tiene una intención, tiene un carácter, pero eso no quita que dentro del texto, de un texto por ejemplo expositivo, pueda haber secuencias argumentativas, narrativas, secuencias dialógicas o secuencias descriptivas, perfectamente, pero en esencia el carácter tiene que ver con el objetivo, y si el objetivo de un texto es informar, aunque tenga mucha descripción, etc., va a ser un texto expositivo. ¿Ya? Informar. Bueno, según el fragmento después, ¿qué opción no corresponde a una concepción griega sobre el mundo infraterrenal? Para eso a mí me sirvió haberlos numerados, porque después los marqué y después supe que desde aquí, donde habla de los griegos, desde acá hasta Eneas, estos son respecto a los griegos. Ya, porque Dante ya es latino, es italiano, cuando habla de Divina Comedia, entonces no lo considero. Considero estos cuatro que son Tártaro, Platón, Ulises y Eneas. ¿Qué pasa con los griegos? La interacción con el mundo infraterreno puede llevarse a cabo. Sí, puede llevarse a cabo. Por lo tanto, acá te preguntan por cuál no corresponde. Según las capas de Platón, lo plantea acá, según los griegos, Platón dice que supone. A ver, espérate. Acá, imaginó nuestro interior de la Tierra como una serie de regiones concéntricas comunicadas entre sí. Listo. Platón dice que están comunicados entre sí, por lo tanto la interacción puede ser llevada a cabo. Sí, los griegos dicen eso. Por lo tanto, como te preguntan por lo que no corresponde, esa no es, ¿ya? Es posible que las almas de los muertos salgan del interior de la Tierra. Ulises convocaba a las almas de los muertos, ¿ya?
Así que sí corresponde a una concepción griega. En el interior de la Tierra habría agua, barro y fuego. Platón planteaba precisamente que sí. El mundo bajo tierra no era un lugar estático. Precisamente, no era un lugar estático según los griegos. ¿Ya? Por ejemplo, corrían grandes torrentes de agua, barro y fuego, decía Platón. ¿Ok? Hay movimiento. ¿Ya? Eh, Así que no, tampoco, o sea, corresponde a una concepción griega, por lo tanto no es la que están preguntando. En los infiernos estaría la fórmula de la inmortalidad. Eso es algo que está acá. Gilgamesh fue a buscar la fórmula de la inmortalidad, pero eso no es griego, es sumerio. ¿Ya? Por lo tanto, no, descartada. ¿Ok? La única que puede hacer, o sea, la única que puede ser es precisamente esa porque no corresponde a la concepción griega, que es lo que te están preguntando. ¿Ya? ¿Qué elemento une Gilgamesh, Ulises y Eneas? Yo después lo marqué aquí, Gilgamesh, Ulises, Eneas. Gilgamesh bajó a visitar a Usnaspis en busca de la fórmula de la inmortalidad. Ulises ofreció un sacrificio para que las almas de los ancianos asciendan desde el interior del mundo a la superficie y lo aconsejen. Y Eneas desciende a los infiernos para interrogar a su padre. Para hacerla cortita, el propósito de comunicarse con los muertos del mundo subterráneo. Si se fijan, estos tres coinciden en que se quieren comunicar, ya sea porque ellos quieren viajar al mundo de los muertos o quieren que los muertos salgan a flote. ¿Ya? No hay otra opción. La teoría de acceso al interior de la Tierra por los polos se basa principalmente, lo dice acá, ya, esta es la pregunta 37, se haría por los polos debido en parte a las ficciones que sobre ellos se habían escrito por ser regiones inexploradas y en parte por fenómenos de las auroras boreales, los movimientos inexplicados de la brújula y el desconocimiento de la forma exacta de nuestro planeta. O sea, si se fijan, porque falta explicación acerca de los fenómenos, por eso es que pueden creer que se puede entrar por los polos. Ya, entonces la opción correcta, perdonen que no me detenga, pero insisto que me queda poquito tiempo para poder seguir grabando. Hay falta de certezas científicas de algunos fenómenos y características del planeta. Eso es. ¿Ya? Nos vamos a las últimas preguntas. En el fragmento es posible encontrar, voy a referirme, sí, concepciones literarias sobre el inframundo, sí, en el mundo mítico y en la ficción. Idea de hombres de ciencia acerca del contenido de la entraña, se mencionaba, por ejemplo, Halley. ¿Ya? Sí. Especulaciones científicas o pseudocientíficas contemporáneas sobre el tema, si se fijan, no habla de contemporáneo, está hablando de personajes que a lo más son del siglo XIX, ya a principios del siglo XX, pero no habla de personas contemporáneas porque actualmente no es un tema el viaje al interior de la Tierra. Ya nadie se lo cree, salvo tal vez algunos posibles personas que les interesa el tema de las corrupciones y esas teorías como el Illuminati. Así que no, 1 y 2. ¿Ya? ¿Cuál es la tesis defendida? Hay un énfasis y en una posición y la única, aunque muchas alternativas acá pueden ser ciertas, solamente una corresponde, que es la que está al inicio, ya que el viaje al interior de la Tierra es uno de los mitos más antiguos de la humanidad. Es lo único que se demuestra finalmente. Ya, yo planteo una tesis y después con todo lo demás lo demuestro. Aunque el texto es expositivo, esa afirmación está clara. Ya, ahora me voy a referir a la última pregunta, que no alcancé a grabarlo completo en el primer video. De la lectura del texto es posible inferir ¿qué es una inferencia? Una inferencia es una suposición apoyada en información que se entrega en un texto. ¿Ya? Una inferencia, lo vamos a decir, es una suposición apoyada, o podríamos decir es una suposición implícita, apoyada en información explícita, o sea que está claramente dispuesta, claramente manifestada dentro del texto, ¿ya? Su información explícita expresada en el texto. Por lo tanto, como marqué aquí, es algo que no se dice explícitamente, ¿ya? Es algo que no se dice explícitamente, pero que tiene un apoyo. Es algo que yo puedo concluir a partir de lo que se dice. Aquí hay algunas alternativas que se dicen explícitamente. Por ejemplo, alternativa A: el viaje al interior de la Tierra es un mito humano antiquísimo. De la lectura del texto es posible inferir que el viaje al interior de la Tierra es un mito humano antiquísimo. No es una inferencia, es algo que se dice en el primer momento, está explícito, por lo tanto no. Ya, aunque sea verdadero, no, porque no es una inferencia. Ojo con lo que le están preguntando.
Después, Platón se anticipó en siglos a la ciudad de Cristóbal Colón. A ver, vamos a ver por qué dice eso. Vamos a ver cuando habla de Platón. ¿Qué dice? Dice, pensaban los griegos que por las entrañas de la tierra corría el Tártaro, y Platón, que suponía la tierra esférica, trató de conciliar ciencia y ficción en su geografía infernal, que suponía la tierra esférica. Ojo con esto. Recuerden ustedes que antiguamente se creía que la tierra era plana. Actualmente todavía existen algunos terraplanistas, ¿ya? Pero Platón ya hace muchos siglos, muchos milenios atrás, planteaba que o suponía que la tierra era esférica, tal como lo hizo en el siglo XV Cristóbal Colón, pero lo hizo muy anteriormente. ¿Habla de Cristóbal Colón acá? No. En el texto no habla de Cristóbal Colón, pero habla de la tierra esférica. Por lo tanto, yo con mi conocimiento de mundo puedo inferir que Platón se anticipó en varios siglos a la idea de Cristóbal Colón, pero lo hago con mi conocimiento de mundo y con la información que está expresada en el texto. ¿Ok? Por lo tanto, sí, es una inferencia válida. Vamos después, ¿el cometa Halley se descubrió gracias a desviaciones de la aguja magnética? No. Vamos a ver, se descubrió el cometa Halley, está aquí en el texto, dice, el famoso astrónomo inglés Halley, el descubridor del cometa que lleva su nombre, no dice nada más del cometa. ¿Ya? Dice, se llama acá, el descubridor del cometa que lleva su nombre, para explicar las desviaciones de la aguja magnética en determinados lugares, para explicar, ¿ya?, las desviaciones, planteó que la Tierra tiene en su centro otro globo polarizado, ¿ya? Pero no está diciendo que el cometa es consecuencia de las desviaciones de la aguja magnética. Son cosas distintas. Solamente mencionaron al cometa Halley para entregar información de quién es el científico Halley. Después, con el paso del tiempo... Entonces, esto yo lo quise marcar por el tema de las falacias que tal vez algunos de ustedes conozcan, ¿ya? Esta sería una causa falsa. Hay dos sucesos que primero se menciona el descubridor del cometa Halley, después se menciona las desviaciones de la aguja magnética, pero no hay una relación de causa entre ambos. Por lo tanto, hacer una relación de causa sería una falacia llamada causa falsa. Lo mismo aquí. Con el paso del tiempo, todo mito da paso a la ficción y la especulación científica. Que haya un interior de la Tierra que pueda ser habitado, o que exista un interior de la Tierra donde pueda, existir vida, existir algo más, ¿ya? Ese relato pasó del mito a la ficción, pero sería otra falacia, una generalización apresurada, el hecho de establecer que de esa manera todos los mitos se transforman en ficción y en especulación científica. ¿Por qué va a ser así? Es una inferencia demasiado poco fundamentada para poder hacerla. Posteriormente dice, la Royal Society londinense no avaló las ideas de Halley. No se puede suponer eso jamás, no se dice, si nos fijamos en el texto, no hay ninguna marca textual, nada, que pueda hacernos creer que las apreciaciones de Halley fueron tomadas como creíbles o como increíbles. No sabemos si la Royal Society londinense lo recibió con buenos ojos o con malos ojos. No tenemos idea de lo que pasó. Ya, no hay ninguna pista que nos pueda hacer suponer algo así. Por lo tanto, no se puede suponer. No es. ¿Ya? La única alternativa sería esa. ¿Ok? Yo espero que haya sido lo suficientemente claro en este video, en esta expresión. Voy a subir obviamente ustedes ya lo están viendo porque ya está subido, no tengo por qué decir eso. Pero vamos a ir haciendo videos de este estilo, ¿ya? Yo prefería hacerlo en papel, para mí es más cómodo explicarlo y realizar de hecho estos ejercicios en papel que en otro formato. Por lo mismo yo siempre les voy a mandar esta guía igual siempre en papel por si usted lo quiere resolver ahí, y después le puede servir el cuestionario online solamente para traspasar la respuesta. Pero si a usted le acomoda responder online, puede también hacerlo así, no hay ningún problema, ¿ya? Ojo entonces, en resumen, vaya tomando notas, si lo hace en papel sobre todo, vaya destacando ideas importantes. Es muy común que en estas pruebas de tipo PSU te pidan relacionar en las preguntas, sobre todo cuando los párrafos están numerados, el párrafo 1 con el párrafo 2 o así, entonces uno igual puede ir marcando qué es lo que hace el párrafo 1, qué es lo que hace el párrafo 2, para que después cuando venga la pregunta tener eso claro.
¿ya? Generalmente cuando se enumeran es porque algo, una pregunta sí van a hacer, ¿ya? Lo mismo, vayan marcando ideas importantes, como por ejemplo lo que hicimos acá, de ir identificando algunos puntos clave, ¿ya? Y en el tema del vocabulario contextual, hay que engrandecer el vocabulario de cada uno. Y eso se hace leyendo, utilizando el diccionario en muchos casos, pero la técnica con la que yo le echo mucho mano y en la mayoría de las veces me funciona es cambiando, viendo la palabra, ver en qué otros contextos se utiliza, a qué otras palabras se parece, fijándome en la raíz, ¿ya? Buscando otros sinónimos que puedan conectar ambos. Por ejemplo, insisto en esto, la fortuna, la suerte con acertar, ¿ya? Suerte. Entonces esa es la palabra que a mí me permite conectar fortuna con acertado, ¿ya? Son trucos, pequeños trucos semánticos que les pueden servir, ¿ok? Eso es, niños. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Saludos.